¿Qué tal? Nuevamente reciban un saludo de su hermano en Cristo, Germán Orozco. Vamos a tocar el tema hoy acerca de los milagros. Es un tema muy controversial en el contexto apologético, teológico y escatológico, profético. Total que es muy importante que nos mantengamos siempre en el mismo sentir, que realmente que el tema es apologético. En este caso, pues vamos a hablar de un asunto muy delicado como son los milagros. Entonces vamos a iniciar con ¿qué es un milagro? Bueno, hay distintas definiciones de lo que es un milagro según el contexto que uno indaga o investiga. Pero realmente debemos de ir a la verdad, que es a la palabra, la misma escritura. Dice en un principio hermenéutico que se interpreta a sí mismo. Entonces, el mejor diccionario para entender la escritura es la misma escritura, ¿verdad? O sea, siempre manteniendo ese contexto canónico de nuestra fe basados en la palabra inspirada y revelada por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algunas definiciones de lo que es un milagro. Ejemplo, en el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología dice: el milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y el poder de Dios. Es decir, que hay una intervención, alguien interviene sobrenaturalmente, es decir, sobre lo natural, en el mundo externo, visible, palpable, concreto. Pero esto aporta una revelación singular de la presencia del poder de Dios. Se trata dentro de la acción ordinaria de las fuerzas de la naturaleza, de una interferencia del actor de la naturaleza. Pues claro, esta es una definición en un contexto bíblico y teológico, ¿verdad? Para la Biblia, toda la naturaleza depende totalmente del Creador. No se trata de un universo puramente material gobernado por leyes inmutables. Por el contrario, todo acontecimiento natural es considerado sencillamente como un acto de la libre voluntad de Dios. Ejemplo, la lluvia, el sol, los temblores de la tierra, los ciclones, los huracanes, cualquier asunto de la naturaleza, tanto en la naturaleza que incluye toda la creación como en la humanidad, ¿verdad? Así la esencia del milagro no es que sea sobrenatural, sino que constituye una prueba clara y singularmente notable del poder de Dios y de la libertad que usa para cumplir sus propósitos. Aquí estamos ya tocando con un entendimiento ya más espiritual este concepto y definición de milagro. Aquí hay una cita de Schultz, un teólogo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Él nos habla, dice, sobre la definición del milagro. Se trata de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina, ¿verdad? Es bien interesante ese concepto, ¿verdad? Dice: Dios sostiene, controla y dirige todo. Cristo se proclama la fuente de vida y salvación, y Él lo sustenta todo. Es sustentado por la palabra de su potencia, ¿verdad? Que están las citas Colosenses y en Hebreos. Entonces, solo el hecho de existir, de la existencia en sí, ya es un milagro, porque la palabra en Hechos nos habla, Pablo testificando, porque por Él vivimos, por Él existimos y por Él somos, ¿verdad? O sea, que Él es nuestro creador y nuestro sustentador, y que nos sostiene y nos da la vida. Entonces,
No debemos de pensar que el milagro implica necesariamente la cesación e interrupción de algún proceso natural. Para Dios no hay nada sobrenatural. Lo más natural es que Él haga milagros. Muchas veces Dios utiliza mecanismos que son desconocidos para el hombre para producir un fenómeno. Lo milagroso entonces no es el fenómeno en sí, sino la intervención de Dios para producir en el momento preciso en que lo necesitaba el hombre. O sea, debemos de poner mucha más atención en quién es el que está produciendo ese fenómeno o ese milagro y no en sí el fenómeno como tal, ¿verdad? Lo más milagroso, dice, es la intervención de Dios para producir ese ambiente de poder y de milagro que es como pues lo conocemos en los hechos, ¿verdad? Entonces la palabra nos dice que Dios creó todo de la nada, ¿verdad? Porque todo se sustenta en el poder de su palabra y todo lo que existe, visible e invisible, proviene de Él. Entonces, la libertad de Dios no se agota en el solo acto de la primera creación, sino es infinita, imprevisible, inagotable en la gratuidad de sus iniciativas. El universo está abierto y subordinado a la acción, perdón, todo el universo está abierto y subordinado a la acción trascendente de Dios. Por lo tanto, Dios puede sobrepasar libremente las causalidades naturales, es decir, todo lo que sucede, Dios puede intervenir libremente en cualquier causa natural, interviniendo Él en la red de causas particulares, pero solo Él es capaz de hacerlo. Y propiamente hablando, no hay milagro verdadero que no provenga de Dios. El milagro, por lo tanto, es una intervención de Dios en el mundo situado en la primera creación y la transformación final de todo. En el contexto decimos, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego lo creó todo y ahí se olvidó y ya no siguió creando. No, en este contexto estamos hablando que Dios continúa creando. Dios continúa creando. Tenemos que discernir ese poder sobrenatural de Dios actuando sobre su creación y manteniendo la vida que Él mismo ha creado. Recuérdense que en aquel contexto de Génesis, cuando Dios dice que no destruirá a Noé, le dice su creación. O sea, Dios está interviniendo. A veces tenemos interpretaciones de error cuando dicen el mundo se va a destruir, el mundo ya se va a acabar, el mundo va a terminar, va a venir un gran terremoto, va a venir un gran huracán, no sé, todo, y va a destruir toda esta creación. Tenemos promesas, Dios está interviniendo. Sobrenaturalmente decimos nosotros, pero en su naturaleza Dios sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Así que confiando siempre en esa revelación, aquí tenemos otra definición también, esto hablando ya en un contexto de un religioso de la antigüedad, que era Agustín, ¿verdad? Bueno, en el contexto católico le llaman San Agustín, pero él dice que el milagro no ocurre contra la naturaleza, sino contra lo que nosotros conocemos de ella. Nosotros impropiamente decimos que Dios hace algo contrario a la naturaleza cuando es contrario a nuestro conocimiento de ella. Es decir, en nuestro conocimiento natural humano queda corto ante la grandeza de aquello que Dios que dice en su palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, es muy importante, de lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, hay un poder actuando en la creación para mantener la existencia de toda la creatividad de Dios, no digamos de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, muchos han dicho que cuando hay un milagro es que Dios quebranta una ley natural, y Dios no quebranta, sino Dios aplica leyes que nosotros en nuestra debilidad, en nuestra falta de conocimiento, no conocemos todo eso que es insondable, inescrutable, las leyes más sobrenaturales que existen, pero que aún
en nuestro corto conocimiento entendemos aún la ciencia y la física y todo eso. Solo evidencian por lo que Dios ha permitido manifestar, revelar en su creación. Pero hay una infinidad de acontecimientos que están velados al hombre, ¿verdad? Que son misterios, que por eso nosotros no podemos dogmatizar, ¿verdad? Porque tiene que ser visible a través de la fe de lo que la palabra manifiesta respecto a un milagro. Porque lo dice Pablo en la carta a los Efesios, que está obrando un poder de Dios en cada minuto, cada segundo de la vida y la existencia de toda su creación, ¿verdad? Por eso es muy importante este texto que dice que también que nosotros mismos limitamos el obrar de Dios o el poder de Dios al encerrarlo en límites humanos, es decir, por nuestro conocimiento, encuadrando ahí la exposición y la manifestación gloriosa de ese poder de Dios en su creación. Entonces, en su omnipotencia, Dios lo puede trascender todo, ¿verdad? Cuando Dios ejecutó aquella obra de poder, aquel milagro de la barca, del viento, y que la naturaleza, el viento y la mar le obedecían, el Señor da una declaración, ¿verdad? Hombres de poca fe, porque dudaste, ¿verdad? O sea, había una inmadurez, había una falta de fe, una fe que no ha sido perfeccionada y de duda. Pero en su discipulado esto viene a más. Por eso debemos de que permitir que Dios ensanche nuestro conocimiento en Él, hasta que, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la unidad del conocimiento, a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, no debemos de limitar pues el poder de Dios, porque lo miramos todo a través de, como dice Pedro también, de una vista corta. Debemos de que el Señor en su gracia y su misericordia nos dé entendimiento y de conocer realmente de las obras poderosas que están actuando no solo en el Antiguo Testamento, sino obras poderosas que están manifestando en este preciso momento y vendrán en el tiempo de mañana también, ¿verdad? Porque es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces hay textos en la Escritura donde nosotros no podemos trascender porque no hemos permitido que el Señor permita hacer esas obras, como está en 1 Corintios 2:9, donde dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es una versión de las Américas y otra versión donde dice, pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera han pensado. O sea, cosas trascendentes que Dios tiene para su iglesia, para sus hijos, ¿verdad? Que tiene reservado. Pero también tenemos que estar en la condición de gracia, debemos estar en la condición de agradecimiento y en la condición de fe para poder ese obrar de Dios, que en todo momento Él actúa y lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante esos textos entenderlos a la luz de la palabra. Entonces, Dios, creador y origen de todas las naturalezas, no hace nada contra la naturaleza, como muchos piensan cuando obra un milagro, ¿verdad? Sino a cada cosa a Él le resulta natural lo que Él haga, puesto que de Él proviene todo el orden, el ritmo y la regulación de la naturaleza. En el milagro no hay excepción de alguna o la ley de la naturaleza, pues la excepción de una ley física en cuanto prevista por Dios desde la eternidad pasa a formar parte de su misma ley, ¿verdad? El hecho milagroso tiene su lugar en el orden soberano de la voluntad de Dios, disponiéndolo de una manera anticipada que permite alcanzar una cierta meta, o sea, una intencionalidad en el obrar poderoso de Dios, ¿verdad? En cada milagro, ¿verdad? Según el cual Dios ordenó todas las criaturas a un fin último, ¿verdad? O sea, Dios ya tiene un plan preestablecido y eso se está cumpliendo y se está desarrollando en su proceso, pero el obrar de Dios es continuo, ¿verdad? Entonces,
el obrar de Dios en su soberana voluntad supera todo el orden de la naturaleza creada, pues proviene de un orden más elevado. Por ejemplo, cuando aquellos 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno, calentados 7 veces por no postrarse y adorar a aquella imagen horrible de Nabucodonosor de idolatría, solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Ahí hay leyes. Todo lo que entra a ese fuego pues va a ser consumido y abatido por el fuego. Pero estos varones entraron y ¿por qué no fueron quemados y por qué no sucumbieron ante el calor y fueron quemados? Dice que cuando salieron ni siquiera olor a humo tenían. Pues ahí ocurrió una obra milagrosa, un poder trascendente de Dios en la vida de estos hombres, varones de fe, ¿verdad? Pero trascendieron leyes superiores, ¿verdad? Porque ahí vemos la gracia sobrenatural que tiende Dios a manifestar. El milagro pues es un signo perceptible en el cual el orden de la naturaleza es superado en vista del orden de la gracia. Entonces, el milagro es un signo de la gracia de la salvación dentro del cosmos creado, ¿verdad? En Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, cosas creadas visibles y cosas creadas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestad, todo fue creado por medio de él y para él, ¿verdad? Él es antes de todas las cosas, dice, y todas las cosas en él subsisten. Asimismo en Hebreos 11:3 dice, por la palabra del Señor fueron hechas los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Entonces, en ese contexto, esos 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Dice que habría un cuarto hombre ahí, pero lo veían manifestando la gracia, la soberanía y la fidelidad de Dios a aquellos que son fieles en su confianza en Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué leyes quebrantó? La ley del fuego, la ley de consumir todo por el fuego. Hay leyes superiores de dominio y poder de Dios que no conocemos, que le llamamos sobrenaturales, pero son obras de gracia y de poder de Dios que debemos estar atentos a cómo Dios sigue actuando con ese poder hoy en este tiempo. Entonces, por eso nosotros no vamos a trascender en nuestra fe, no solo en milagros, ¿verdad? Porque muchos en el contexto de Jesús en su tiempo pedían milagros para creer, para ver, ¿verdad? Pero el milagro más grande de todos los tiempos es cuando Él viene al mundo en la forma humana, el verbo hecho carne, ¿verdad? Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos ser salvos. Dios aún realiza milagros hoy. Hoy muchos de esos simplemente pasan inadvertidos o se niegan, ¿verdad? Lo que necesitamos es creer en el milagro de la salvación a través de la fe en Jesucristo, el lograr un milagro poderoso en la vida de cada uno de nosotros, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, una transformación día a día, rindiéndonos, sometiéndonos a su palabra, resistiendo al enemigo. Es una vida de milagro, lo verán en el ambiente humano o natural, pero en el ambiente de la nueva creación es una vida, diríamos, de un contexto espiritual, de un contexto de reino, de una manifestación de gracia y de poder. Por eso, hermanos, Jesús realiza siempre sus milagros en el contexto del reino, buscando siempre la conversión. Por eso reprende las ciudades de Capernaum, Corazín y Betsaida, porque dice, habiendo visto los milagros, no se han arrepentido. O sea, no es un milagro por hacer un milagro, es una manifestación del contexto del reino de los cielos que ya está aquí. Entonces, dice también que los estudiosos de la Escritura dicen que Jesús hizo 24 milagros sobre curaciones, 10 milagros sobre la naturaleza y 4 milagros de resurrección, sumando un total de 38 milagros. Muchos dicen que hay más milagros, otros dicen que hay menos milagros. Pero también hay un texto donde dice muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. O sea, solamente Dios sabe realmente cuántos milagros, señales y maravillas el Señor hizo, ¿verdad?
pero que las que están escritas pues son las que nosotros conocemos y que Dios ha puesto en su palabra. Entonces, Jesús realiza siempre los milagros como signos de que ha llegado el reino. Fuera de este contexto no obra milagro alguno. Cuando le piden un milagro, como en el caso de Herodes o en su propio pueblo, se niega, ¿verdad? Muchos pedían, Señor, queremos ver un milagro, queremos ver un milagro. Y su intención es manifestar que el reino ya ha llegado. Jesús obra los milagros en nombre propio, no lo hace en nombre de Yahvé, como los profetas en el Antiguo Testamento. Sus palabras son: yo te lo digo, yo lo ordeno, ¿verdad? Entonces, en 3 evangelios sinópticos, para decir milagro, emplean el término griego dinamis, que significa hecho de poder o acto poderoso. Muy bien, entonces, los actos poderosos de Dios realmente son maravillosos. Juan nunca los llama milagros, como lo hacen los otros evangelios. Entonces, el evangelista Juan nunca los llama milagros, como lo hacen los otros evangelios, sino signos. En griego, simein, dice, porque mientras los otros evangelios pretendían mostrar que Jesús realizaba hechos poderosos, o sea, milagros, capaces de erradicar el mal, la enfermedad y el sufrimiento del mundo, Juan quiere mostrar que Jesús realiza hechos reveladores. Sus milagros no eran tanto para ayudar tanto en sí a las personas como para mostrar sus interiores. Sus milagros de redención también revelan y enseñan. No revelaban su poder, sino su persona. Por eso, a la hora de elegir un nombre, Juan prefirió llamarlos signos, porque un signo es algo que no tiene valor por sí mismo, sino por lo que representa. Es una señal de algo que está más allá. Entonces, los milagros de Cristo tienen también una dimensión apologética, es decir, los realiza como signo de que el Padre le ha enviado. Nicodemo así lo reconoce, ¿verdad? Nicodemo dice: vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y también cuando abre los ojos a un ciego, dice: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer, porque desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y también el mismo Señor dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumplieses, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Este es un contexto, una dimensión apologética de los milagros del Señor, ¿verdad? Entonces, la palabra también milagro en su definición en hebreo es nes, y la palabra hebrea para desafío es nisayón. Ambos provienen de la misma raíz porque el concepto es el mismo. Un milagro se trata de tomar un desafío e ir en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, hablando de milagros, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, dice Pablo. Pablo a los que piden milagros le responde también: hoy que el milagro es que Dios nos ame de manera inimaginable, hasta darnos a su Hijo, que a su vez nos ama con el amor más grande, dando la vida por nosotros, que es el crucificado, el que tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces vemos en su contexto apologético en Hechos 2:22, varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. También en Juan 5:36 dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, ¿verdad? Y también otro testimonio es cuando los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, muchos milagros. Y en Hechos 4 dice: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos en el nombre de Jesús es evidente, dice, a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo, ¿verdad? Hay evidencias, testimonios verdaderos
Entonces el milagro debemos de tomarlo como testimonio, porque garantiza la autenticidad de la revelación de Cristo con el poder infinito y la autoridad de Dios. Entonces aquí vemos en Gálatas 3:5, aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me envía. Entonces el milagro también identifica testimonio del Señor, ¿verdad? El mismo Jesús, nuestro mismo Señor, decía, ¿verdad?, respecto a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dijo, bueno, Jesús ¿es un Mesías o es el Mesías? ¿Verdad? La embajada de Juan el Bautista, respuesta de Jesús, dice Juan, que en la cárcel ha oído hablar de las obras de Cristo, envía a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no es escándalo en mí. Entonces, ¿cómo veía el Señor los milagros? El mismo, ¿verdad? Y aquí pues ahora entramos ya al tema de las objeciones racionalistas, ¿verdad?, hacia los milagros, que es el sentido contrario a lo que hablamos de apologética, ¿va? Los milagros son rechazados fuertemente por la mentalidad racionalista y secularista que intenta eliminar a Dios de la escena del mundo, ¿verdad? Hoy en día muchos rechazan a priori la idea misma de un milagro y la credibilidad de esta intervención de Dios en un universo autosuficiente. El racionalismo, pretendiendo apoyarse en la ciencia, declara que el milagro es imposible e inconveniente. No hay nada más indigno de Dios, dice que Dios mismo viola las mismas leyes de la naturaleza que ha establecido. Así que la actitud racionalista, siempre incrédula, agnóstica, contra las obras de poder del Señor. Entonces, los numerosos milagros de Jesucristo tienen una importancia fundamental para la comprensión de su evangelio. Son signos reveladores de la identidad de Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado, autor, revelación de Dios y salvación del hombre, ¿verdad? Aquí tenemos un contexto, esta cita pues la puse porque es muy importante entender el raciocinio, el intelecto, el entendimiento, cómo desde el lado de lo que dice la palabra, que para el hombre natural las cosas del Espíritu son necedad, son locuras, son tontería, y lo que dice Santiago, la sabiduría terrenal, ¿verdad?, es increíble, enemiga de Dios. Aquí por eso puse este contexto, ¿verdad? Ejemplo, ¿quién no conoce este psiquiatra Sigmund Freud, ¿verdad?, que observa que es necesario? ¿Cómo critica él? Dice, toda creencia que intenta desterrar la objetividad de nuestra vida, dice, desde los orígenes del mundo, ciertas religiones han intentado usurpar el terreno del objetivo, argumentando que aquellos sucesos que no tienen una explicación ordinaria son realizados por un ser superior. Dice. Freud asegura que es necesario eliminar de nuestras sociedades el concepto de milagro y buscar por todos los métodos posibles resultados imparciales. Es decir, que toda esa palabra de milagro hay que eliminarla del contexto social. ¿Verdad? Este varón dice que fue un ateo desde incluso antes de ser psicoanalista, ¿verdad? Él dice que el remedio para todos los sufrimientos van a provenir de la ciencia y no de Dios, ¿verdad? Y también pone que el origen de las religiones es, para Freud, una cuestión algo psicológica. ¿Verdad? Aquí estamos viendo ya en la apologética, ¿verdad?, los milagros. Y son sucesos inexplicables, dice, desde el punto de vista de las ciencias naturales, pero desde el contexto bíblico espiritual, pues nosotros tenemos sucesos explicables por el Espíritu Santo, ¿verdad? Son hechos inaccesibles para la razón, pues claro, están ciegos, no pueden ver desde la luz, desde la oscuridad de las tinieblas, ¿verdad? Son episodios que suceden de una forma inesperada. Hay anulación de las leyes o trastocada las leyes naturales, ¿verdad? Y pues los principios de la ciencia no dan una afirmación, ¿verdad?, una aprobación con argumentos fidedignos en el caso de milagros, ¿verdad? Algunos teólogos racionalistas del siglo XVIII, ejemplo en el caso de este alemán
Carl Frank, él dice, explicaba que el pasaje de Jesús andando sobre las aguas, imagínense lo que dice, recurriendo a troncos flotantes en el mar de Galilea, dice. Imagínense, hermano, qué es lo que puede haber en una mente que no tiene esa luz de la palabra, ese milagro poderoso de la salvación, ¿verdad? La ciencia, dice, por su parte, dice, se limita a afirmar que la participación de un ente todopoderoso en el mundo físico no puede ser analizada a partir del método científico, ya que no es posible comprobar la existencia de Dios a través de experimentos o ensayos. Dice, ¿verdad? Aquí hay otro texto también muy interesante, ¿verdad? Niega la existencia de Dios y otorga al universo la autoría de su propia creación. O sea, el universo se creó a sí mismo, ¿verdad? Niega toda asistencia o toda creación de parte de Dios, ¿verdad? Stephen Hawking niega que haya milagros, pero afirma un milagro para negar a Dios, ¿verdad? Él dice que el milagro es la violación de las leyes matemáticas divinas, inmutables y eternas. Entonces, los físicos tienen la audacia de responder que no, porque es imposible que ser infinitamente sabio establezca leyes superiores en el manejo de la voluntad. Los fariseos pensaban que Jesús violaba la ley del día sábado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, son leyes injustas y buenas, no hay necesidad de transgredir una ley sin aplicar una ley superior. O sea, ellos niegan, ¿verdad?, que es el universo y la creación es autosuficiente, es una autoría, dice, de sí mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios no existe, como se niega. Aquí está la ciencia, pues un momento puedes vislumbrar, ¿verdad?, todas estas puse yo estas escrituras y todo lo que hay aquí en esta imagen, ¿verdad? La ciencia, pues bueno, claro, está sometida bajo el señorío del verdadero conocimiento, pues la ciencia, considero la verdadera ciencia, como dice Pablo, pues está subordinada a la palabra de Dios, ¿verdad? Pues no podemos negar los hechos y la ayuda que brinda, pues, a la sociedad, pero no podemos pretender que a través de ella también negar la existencia de Dios, sino la misma ciencia solo va descubriendo y va observando la naturaleza, como Dios actúa en ella, ¿verdad? Pero sin darle crédito a que hay una intervención divina en la ciencia, en todos los fenómenos de ciencia y conocimiento que va adquiriendo. Pero gloria al Señor, pues a nosotros se nos ha dado esa revelación y entendimiento de conocer que esos hechos son más que todo evidentes por lo que la ciencia investiga, ¿va? Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver 8. Imagínense cómo puede cómo puede la ciencia entender, o el intelecto humano natural, aquel pasaje de 2 Reyes 6, donde habla de que Eliseo hizo flotar, ¿verdad?, un hacha, ¿verdad?, en el agua, y salió a flote, ¿verdad? Otro milagro, cuando Josué, por palabra de Dios, para el sol y la luna, ¿verdad?, el tiempo para mientras pueden destruir a todos sus enemigos. Otra imagen acá donde están aquellos 3 jóvenes hebreos, ¿verdad?, y hay un cuarto varón ahí, que el fuego, las leyes de la naturaleza del fuego no pudieron, pues, consumirlos y ni siquiera hacerles un rasguño. Pues son milagros poderosos que nosotros, pues, creemos y manifestamos la gracia del Señor en nuestra vida. Otros niegan, ¿verdad?, estos hechos. Dice alguien, ¿cómo pudo haber existido un éxodo? Dice que habiendo salido tantas personas de Egipto, ¿verdad?, que consideraba que era una gran cantidad, ¿verdad? Cuando habla que eran más de 600,000 solo adultos, ahora, y aparte las mujeres y los niños, ¿cómo puede existir algo que no quedó evidencia, ¿verdad?, en ese gran imperio? Dice, no hay ningún registro, ni alguna estela o papiro resulte aún más increíble para la propia escapada, ¿verdad? O sea, porque no hay evidencia en ese contexto cuando salieron de Egipto. Y también esto, ¿verdad?, argumento de algunos científicos para explicar varios célebres milagros bíblicos, teorías con tanto escepticismo, ¿verdad? Carol Meyer, dice, profesora de estudios religiosos de la Universidad de Duke, dice, tras un siglo de búsqueda y los ingentes esfuerzos de generaciones de arqueólogos y egiptólogos, no se ha recuperado nada asociado a una estancia en Egipto y una salida por huida o inmigración a través de Sinaí. O sea que esto, pues, es increíble, ¿va?
no sucedió este milagro. Pues entonces pues es parte de lo que niega la humanidad incrédula, ¿no? Pero nosotros en Apocalipsis 21 leemos: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más, ¿verdad? Eso está en el contexto escatológico, ¿verdad? Dios sigue creando, ¿verdad? Él sigue creando y actuando aún sobre el Dios Todopoderoso. Él es el soberano sobre toda su creación. Entonces nosotros pues mantenemos siempre firme esa fe, ¿verdad? La identidad del milagro es muy importante, ¿verdad? Si Jesús resucita a un muerto, ¿por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Si da de comer a la muchedumbre, es porque Él es el verdadero alimento. Si da vista a un ciego, es porque Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y así, cada hecho milagroso revela pues el poder de Dios, y revela y trae una enseñanza, una intencionalidad. Los milagros de Cristo fueron suficientes para demostrar su divinidad bajo tres aspectos, ¿va? Por la especie de las obras, ¿va? Desde el principio jamás se ha oído decir que alguno abriera los ojos a un ciego por el modo de ser milagros, ¿va? Toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos, ¿verdad? No había nada imposible para él. Y por la misma doctrina o enseñanza que él declaraba, ¿verdad? Dice: y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a unos espíritus inmundos y le obedecen, dice, ¿verdad? Y Cristo hizo los milagros con poder divino, ¿verdad? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces, este tema es muy interesante, muy importante, y pues hay un extenso tema ahí que habla acerca de los milagros. Pues aquí por el tiempo hicimos un resumen de este tema, y hay un tema muy especial también que se les va a dejar para una grabación y un video, que ahí lo van a ver ustedes en la hoja de trabajo. Y bueno, esperamos que sea de bendición este tema y ustedes puedan seguir ensanchando y pidiendo al Señor sabiduría y entendimiento para poder conocer estas obras de poder en nuestro contexto, en nuestro ambiente, en este tiempo profético donde Dios está revelando y manifestando, y que Él está obrando, como dice aquel canto, aunque no lo vemos, pero Él está obrando en este momento. Reciban un saludo, que Dios nos bendiga y sigamos adelante. Gracias a Dios, estamos concluyendo este año, y nada ha detenido esta obra de gracia y misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén.